delante de Dios. Así es. Y vamos a dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Así es. Como padre de familia, yo no voy a dar cuentas por mis hijos, ni siquiera por mi esposa, por mi cónyuge. Amén. Usted como madre o padre de familia, nadie va a dar cuentas. Amén. Por los demás, cada quien va a dar cuentas. Es que mi marido no me deja. Es que, amén, mis papás o mis padres no me dejan. Es que no me permiten cambiarme de religión o de iglesia. No, nadie va a tener excusa. Amén. Si ya sabe y está enterado en esta noche que usted es un pecador y una pecadora y no se arrepiente, el juicio de Dios vendrá sobre su alma, sobre su vida. Amén. ¿Por qué? Porque desechó la palabra de Dios, desechó el evangelio, desechó el paso siguiente para que la salvación llegase a su alma, a su vida. Amén. Que es no solamente creer, es arrepentirte y apartarte del pecado, del mal, es hacerte bautizar para el perdón de los pecados. Cuando a alguna persona se le presenta el mensaje de la salvación y es invitada a ser bautizada en el nombre de Jesucristo, regularmente pregunta, ¿para qué me bautizo? ¿No basta con solamente confesar que creo en Dios como un camino de vida y salvación para mí? Sin duda, para contestar esa cuestión se necesita retomar el testimonio de las Escrituras, Amén. en las cuales se registra la encomienda de Jesús a los discípulos. En Mateo 28:19, Él manda a los discípulos, San Mateo, capítulo 28, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero sobre todo debemos de considerar el relato de bautismo de Jesús como el modelo del bautismo cristiano. Es decir, Jesús, aun cuando no tenía pecado, como lo dije hace un momento, pide ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Para qué? En Mateo 3:15 dice, para cumplir así toda justicia. Para cumplir con toda justicia. Entonces, si te haces bautizar, estás cumpliendo con la justicia divina. Pero sobre todo, ¿verdad? Esto pese a que Juan el Bautista se resistía a administrarle el bautismo a Jesucristo mismo, cabe preguntar si Jesús no tenía pecado y así se bautizaba. Nosotros que somos pecadores, ¿nos vamos a detener de hacerlo? Claro que no. Si llegamos a evitar ese paso fundamental, no podremos recibir el perdón de nuestros pecados, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, no tendremos herencia en la vida eterna que Dios promete a sus hijos. Amén. Lo acabamos de leer. No erréis. ¿No sabéis que los pecadores no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. Ok, y ahí nos da una lista, y esa lista es más larga. Ahí nada más nos enumera algunos. Así es. Amén. Gloria al Señor. En la opinión de un estudioso de este tema, en el bautismo de Jesús se hallan presentes 3 elementos que constituyen también el bautismo de la iglesia. Fíjese bien, 3 elementos en el bautismo de Jesús que constituyen el bautismo de la iglesia, o sea, nosotros. Primeramente, que haya agua, agua suficiente para el perdón de los pecados. En sí no es que el agua líquida tenga el poder para purificar o limpiar tus pecados. El agua solamente es para sumergir tu cuerpo, símbolo de sepultura. Estás sepultando a ese viejo hombre, esa vieja mujer, viciada en el pecado. Y luego, amén, es importante la presencia de Dios, del Espíritu. Dice que cuando Jesús estaba siendo bautizado, apareció el Espíritu en forma como paloma. ¿Ok? Gloria al Señor. Y luego se oyó una voz audible en el cielo, amén, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Gloria al Señor. Es decir, la proclamación de la condición de Hijo de Dios. El bautismo, señalamos para terminar, es imprescindible. Es decir, amén, no puedes hacerlo a un lado para que tus pecados sean perdonados.
No es darte golpes de pecho nada más. No es irte de rodillas de aquí, amén, allá al pichón, aleluya. No. Mientras el hombre vive lejos de Dios, estará lejos de la vida eterna. Amén. Es decir, Amén. Efesios 2:1 dice que está muerto en delitos y pecados. Jesucristo, a través de su obra terminada, redentora en la cruz del Calvario, nos proporciona el medio por el cual los hombres están desprovistos de toda capacidad y posibilidad para salvarse. Es decir, Jesús abre un camino nuevo y vivo a través de su carne, Sí, amén. en el cual podemos tener el perdón de pecados, como dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados, en Hebreos 9:22. Amén. Pues no existe otra forma de obtener el perdón de los pecados pasados, sino por el lavamiento de la regeneración. Solo se obtiene bautizándose en el nombre de Cristo Jesús, o el Señor Jesús, o el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En conclusión, en este momento, ahora sí tenemos elementos para contestar la pregunta: ¿por qué o para qué bautizarse? Amén. Pues solamente bautizándonos obtendremos el perdón de nuestros pecados, Así es, hermano. y de esa forma la salvación. Amén. Asimismo, estamos seguros de que todo lo que implica el proceso del bautismo no es una imposición, No. no es tampoco una tradición humana, sino la obediencia a las indicaciones que la palabra de Dios nos presenta en todo el Nuevo Testamento. Así es. Amén. Tenemos el ejemplo del mismo bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, Amén. según el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Amén. Y confirmando esta práctica, la iglesia primitiva así lo observó, según lo narra también el libro de los Hechos, capítulo 2 y el verso 41. Amén. Dice capítulo 2 de los Hechos, verso 41. Así que los que recibieron su palabra Bueno. fueron bautizados, Ajá. y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ujú. Amén. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amigo, amiga, usted tiene dos opciones en esta noche. Así es. Usted puede recibir esta palabra hablada, o usted puede rechazar esta palabra. Amén. Pero al igual como Jesucristo dijo, si usted rechaza esta palabra, yo no le juzgo, pero esta palabra que usted ha rechazado le juzgará en el día Así es. postrero. Amén. Amén. Porque usted tuvo la oportunidad de haberse arrepentido del pecado, haberse apartado de esa vida pecaminosa y habiendo purificado sus pecados y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. La rechazó y la hizo de lado. Así es. Amén. Pero usted también tiene en esta noche la oportunidad de tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados, de buscar a alguien, algún pastor, un ministro que le administre el bautismo en agua, sumergiéndolo en un río, en aguas vivas, posiblemente en una pila, tal vez en el mar, pero que lo sumerja completamente su cuerpo bajo el agua. Y es muy importante invocar el nombre del Señor Jesús, amén, o amén, Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice o señala: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos, amén, confirmando esta práctica, la iglesia primitiva así lo observó, y el libro de los Hechos 2:41 nos señala que solamente en ese día se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Sí, amén. No tardaron mucho. Amén. Después de oír las palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, recibieron esa palabra, Sí, amén. se arrepintieron de sus pecados y maldades y se hicieron bautizar en agua en el nombre de Jesucristo, como dijo Pedro en Hechos 2, versículo 38. Amén. Amén. Así que, amigo, amiga, no la pienses más.
El bautismo no es una tradición humana, sino la obediencia a las indicaciones de Dios en su palabra. Jesucristo dijo: dejadme así cumplir con toda justicia. Amén. En otra ocasión reprendió a la gente porque dijo: vosotros desechasteis los designios de Dios, no siendo bautizados por Juan. Sí, amén. Amigo, amiga, si usted no se somete al sacramento del bautismo, no está rechazando algo que yo le estoy haciendo, el ofrecimiento de que se arrepienta, se aparte del mal y se haga bautizar para el perdón de sus pecados, sino que no me rechaza a mí, está rechazando la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del evangelista, Sí. la autoridad, amén, de aquel predicador que te ha llevado el mensaje del plan de salvación para empezar una nueva vida en Cristo, Así es. para que tus pecados sean borrados y perdonados. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a orar, aleluya, para dar